en Derecho Laboral y queremos dar la bienvenida a esta jornada especializada en Derecho Laboral y evidentemente con un tema de actualidad radiante, que es la modificación de la reforma laboral que acontece y que supone pues una serie de modificaciones importantes a nivel de empresa, y que contamos hoy pues con la presencia especializada del equipo de Price Waterhouse, en concreto doña Patricia González de Pedro, responsable del derecho del Departamento de Derecho Laboral de PricewaterhouseCoopers Canarias, y don Carlos Saavedra, socio responsable de la práctica jurídica de PricewaterhouseCoopers Canarias. Con lo cual, bueno, sin más, ya paso la palabra a Carlos. Supongo que querrá hacer la primera introducción y bueno, pues entramos ya de lleno en la jornada. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Roberto, y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de participar con el SEG en esta jornada. Efectivamente, yo soy el socio responsable de la práctica jurídica, y el tema de la reforma laboral, pues la verdad que nos tiene bastante liados durante estas últimas semanas. Se aprobó a finales del año pasado, pero ahora la fecha clave viene a ser el 3 de febrero. 3 de febrero es la fecha en la que el gobierno tiene que tratar de refrendar ese acuerdo en el Congreso. Y lo cierto, Roberto, que esto es una película de suspense, porque a fecha de hoy todavía no sabemos si va a poder ser aprobada en sede parlamentaria. Como saben ustedes por las noticias, Bildu, la CUP y el BNG, que son parte de ese acuerdo, digamos, junto con Podemos y con el PSOE, para poder sacar la reforma laboral en adelante. Bueno, por ahora lo que han dicho ayer es no a la reforma tal y como está. El gobierno decía no se tratará ni una coma del acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos, pero no tiene todavía ese apoyo parlamentario. Y, por tanto, lo que le piden a cambio es recuperar cosas como el despido de 45 días, la autorización administrativa previa relativa a los ERTE, o, sobre todo, la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los convenios estatales. Así que el gobierno va a tener que hacer algún tipo, ya lo está haciendo, algún tipo de acuerdo ad hoc, quizá, con el resto del arco parlamentario, y Unidas Podemos con el PSOE, con Ciudadanos, con PDeCAT, con Más País y con los 5 minoritarios, entre los cuales se incluye Nueva Canarias y Coalición Canaria, podrían también tener otra vía para poder aprobar la reforma. Así que película de suspense, pero mientras tanto tenemos el acuerdo de la patronal con los sindicatos, y eso es lo que nos lleva hoy. Hoy vamos a hablar de la reforma. Será Patricia la que presentaré a continuación, la responsable nuestra del Departamento de Derecho Laboral, y hablaremos de que no es una derogación al uso de la reforma del 2012 del Partido Popular. Hay mayor rigidez, se le da mayor peso a los sindicatos, y al final, junto con el aumento de las sanciones, esto, desde el punto de vista de la patronal, se convertía en un tema de susto o muerte. Es decir, casi es lo mejor que la patronal considera que se ha podido negociar, porque lo que venía, y luego Patricia lo comentará, previamente, y lo que nos venía anunciando, era mucho peor de lo que finalmente, desde el punto de vista estrictamente, obviamente, empresarial o patronal, se ha venido alcanzando. Al final hablaremos de la reforma, que creo que se acabará aprobando. Será Patricia González de Pedro, nuestra responsable del Departamento de Derecho Laboral, quien lo haga. Y solamente daros un apunte: ella tiene la ventaja de que ha venido asesorando tanto a la patronal como a los sindicatos durante muchos años, durante sus 15 años de experiencia profesional en el Departamento de Derecho Laboral, y que, licenciada por la Universidad de La Laguna, nos conoce bien, máster en Derecho Empresarial, especialidad de Derecho Laboral también por la universidad, con lo cual nos ha venido muy bien y nos conoce perfectamente. Sin nada más, yo le doy la palabra a Patricia y le doy las gracias tanto al SEG como a Roberto por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Patricia. Bueno, buenos días a todos.
Gracias por estar aquí. Yo les agradezco a todos que me hayan dado la oportunidad de hablar un poco más sobre la reforma laboral, porque lleva la reforma laboral poco menos de un mes de vida y bastante se ha hablado ya, bastante se ha debatido, bastante ha salido en prensa, y todo esto ha venido motivado realmente porque esta reforma laboral se aprobó con muchas prisas, lo que hizo que la negociación fuera muy intensa. Sobre los 2 meses que duró más o menos lo que es la negociación con borradores oficiales, se debatió muchísimo, fue un tema muy comentado en la prensa, y realmente esta prisa venía, como ya todos sabemos, porque el gobierno estaba muy presionado porque la reforma tenía que aprobarse antes de 31 de diciembre en el marco de una serie de compromisos que España asumía con la Unión Europea para poder acceder a los fondos europeos. Entonces, de ahí venía precisamente la prisa. Este compromiso de España frente a la Unión Europea se encuadra dentro del conocido como componente 22, componente 23. Este componente 23 en lo que consiste es que España se compromete con la Unión Europea a una modernización del mercado laboral. Esta modernización del mercado laboral se articula no solamente a través de esta reforma del Estatuto de los Trabajadores, sino que también se ha ido articulando a lo largo del 2021 con otras normas. En primer lugar, con la Ley 10/2021, que es la Ley del Trabajo a Distancia, y en segundo lugar con la Ley 20/2021, que se aprobó igualmente el 28 de diciembre, que es la Ley de Reducción de la Temporalidad en el sector público. Entonces, este compromiso se ha afrontado desde varios puntos de vista, pero sin duda el elemento clave de este componente 23 es precisamente la modificación del estatuto y, en definitiva, la reforma laboral. Se aprobó el 28 de diciembre, como comentaba mi compañero Carlos. Realmente se trata de un Real Decreto Ley, como ya todos sabemos, que precisa la confirmación parlamentaria en el plazo de un mes. Sin embargo, desde el 28 de diciembre hasta hoy ya nos hemos encontrado con que este texto se ha corregido hasta en 2 ocasiones. En primer lugar, en el Boletín Oficial del Estado de 19 de enero se publicó una corrección de errores de este texto, pero hablamos simplemente de errores más bien tipográficos y sin importancia. Y en el Real Decreto Ley 1/2022, que se publicó el 18 de enero, que es un Real Decreto Ley que no tiene nada que ver con la reforma, que es el Real Decreto que regula el tema del Sareb, el llamado Banco Malo, los fondos buitres, pues ahí se introdujo una pequeña también corrección de errores del texto de la reforma, del Real Decreto Ley 32/2021, pero ya les digo que sin grandes cambios. Se habla, como comentaba mi compañero Carlos, de que el texto es posible que no sea aprobado, aunque realmente los laboralistas creemos que sí, que es un texto donde se avanzó bastante en las negociaciones, que fueron bastante duras, como ha salido en prensa y ha sido comentado por todo el mundo. Las negociaciones fueron muy duras para la patronal. La COE se levantó de la mesa de negociación en varias ocasiones, incluso a prácticamente una semana de la aprobación del Real Decreto, la COE se levantó de la mesa de negociación y rompió las negociaciones. Aún así, el gobierno dijo que la iba a aprobar aún sin el consenso de la patronal, lo cual tampoco hubiera sido novedoso, porque realmente la reforma del 2002 y también la del año 94 se aprobaron sin consenso, por lo cual esta no hubiera sido la primera, pero a 3 días de la aprobación del Real Decreto Ley, la patronal, la COE, se volvió a sentar en la mesa de negociación y, bueno, se lograron rascar algunas cosas que estaban ahí pendientes sobre la mesa, y como decía Carlos Saavedra ahora mismo, digamos que esto que se ha aprobado de cara a las empresas es lo menos malo. No significa que la reforma vaya a ser sencilla ni fácil de afrontar, ni mucho menos, pero es lo menos malo porque realmente se estaba hablando de una serie de medidas que comentaremos al final de la charla,
que podrían haber dificultado muchísimo más la práctica habitual y la actividad habitual de las empresas. Entonces, bueno, para centrar lo que es toda la reforma, la vamos a dividir en 4 bloques, siendo el primero y sobre el que pivota toda la reforma, la limitación de la temporalidad. Voy a compartirles aquí, para que nos sea más fácil a todos de poder irlos siguiendo. Vamos a ver si me ven bien. A ver. Un momento para poderles compartir la presentación. Vale. Vale. Bueno, creo que aquí sí que se puede ver ya. Si hay algún problema, que alguien me lo diga, podemos parar en cualquier momento, pero bueno. Lo que les quería comentar es que la limitación de los contratos temporales, sin duda alguna, es el elemento clave de toda esta reforma. En primer lugar, se produce una declaración de intenciones ya de entrada en la redacción del artículo 15 del Estatuto, que es el que regula los tipos de contratos. En la regulación anterior se decía que el contrato podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada. Sin embargo, ahora lo que nos encontramos es que directamente ya el artículo 15 nos dice que el contrato se presumirá concertado por tiempo indefinido. Este cambio, que parece muy leve, ya va a marcar todo lo que es el resto de la reforma, porque de entrada nos van a limitar la contratación temporal solamente a una serie de supuestos. Realmente los laboralistas ya siempre hemos asumido que el contrato por tiempo indefinido es el contrato por antonomasia de la legislación laboral, pero lo cierto es que es un contrato con el que es muy difícil atender a las necesidades del día a día de las empresas, porque a través de la contratación indefinida se puede atender pues a la mayor parte de nuestro negocio, pero ciertamente a lo largo del año se producen muchísimas vicisitudes que precisan ser atendidas con contratación temporal y que no siempre es fácil y no va a ser fácil encuadrarla dentro de las circunstancias que nos permite ahora en la nueva norma. Antes teníamos 3 contratos, el contrato de obra y servicio, el eventual por circunstancia de la producción y el de interinidad. El contrato de obra y servicio, sin duda alguna, ha sido desde hace muchos años el contrato estrella en el marco laboral de España. A mí no me gusta decir la palabra abuso, pero sí es verdad que se ha utilizado tal vez en exceso el contrato de obra y servicio. Ciertamente es el contrato, digamos, que era más fácil del que poder tirar y era el que habitualmente utilizaban las empresas para atender a estas necesidades temporales. Ahora ese contrato directamente va a desaparecer, desaparece del estatuto, lo que significa que solamente nos quedaremos con los contratos de circunstancias de la producción y el de sustitución de persona trabajadora. Con respecto al contrato de circunstancias de la producción, lo vamos a utilizar para atender a 2 tipos de necesidades. Aquellas necesidades que nos surjan por unas circunstancias imprevisibles y las que nos surjan por unas circunstancias previsibles. Cuando estemos hablando de unas circunstancias imprevisibles, estaremos hablando de un incremento ocasional de la actividad. Aquí sí que me gustaría remarcar que en el primer texto que se publicó el 28 de diciembre no se decía que fuera un incremento ocasional e imprevisible de la actividad, decía simplemente un incremento ocasional e imprevisible. No sabíamos si era de la producción, de la actividad, de la demanda, de la oferta, lo desconocíamos, pero en una de las correcciones de errores que se publicó ahora en enero ya se introdujo esta palabra de la actividad, lo cual nos deja pues muchísimo más claro cuándo lo podremos utilizar. Con respecto a este contrato, lo fundamental va a ser que se genere un desajuste en el empleo de nuestra empresa, es decir, que tengamos más actividad, que sea dentro de las circunstancias normales de nuestra empresa, pero que tengamos más actividad que no podamos atender con nuestro personal.
Como novedad es que vamos a poder utilizar este contrato para acudir a las vacaciones. Va a tener una duración máxima de 6 meses, que será prorrogable hasta 1 año por convenio, lo cual, pues, evidentemente ningún convenio tiene esa previsión, pero sí hay que tenerlo en mente de cara a la negociación de futuros convenios, incluir esta previsión. Y luego también podremos utilizar este contrato para atender a circunstancias que sean previsibles. Es decir, actividades ocasionales que en atención a su naturaleza tengan carácter previsible y cíclico, pero que no sean de las previstas para el contrato fijo discontinuo, ¿vale? Tiene una particularidad muy importante este contrato por circunstancias de la producción para circunstancias previsibles, y es que solo lo vamos a poder utilizar 90 días al año como máximo, 90 días por empresa en total, es decir, que 90 días va a ser, no tienen por qué ser seguidos y no tienen por qué ser utilizados con la contratación de un mismo trabajador. Pueden ser incluso días sueltos, pueden ser por meses, todavía, como es una norma muy reciente, desconocemos si cuando dice que los 90 días no tienen que ser continuados se refiere a que tenemos que hacer contratos de un día o de un mes hasta llegar a los 90 días, o que sería válido hacer un contrato de 89 días y luego uno de un día. Eso todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que lo podremos suscribir con diferentes trabajadores y que en el último trimestre de cada año tendremos que avisar, informar al comité de empresa, a la representación de los trabajadores, de qué previsión de este tipo de contratación vamos a tener para el año siguiente. Introduciendo ahí la reforma, pues un papel más potente de los sindicatos, que es lo que se ha pretendido fomentar con esta norma, pues uno de los puntos sería este. Y luego tenemos el contrato por sustitución de persona trabajadora, que es el antiguo contrato de interinidad. Lo vamos a poder seguir utilizando para lo que ya lo usábamos, para la suplencia de una persona con derecho a reserva del puesto de trabajo, para completar la jornada reducida de otro trabajador y para la cobertura temporal durante un proceso de selección o promoción. Aquí se hace una distinción en la norma. En primer lugar, las empresas privadas lo podrán utilizar, este contrato, para la cobertura de la selección o promoción, y las empresas públicas y la administración pública podrá utilizar este contrato sin limitación temporal solamente para cubrir los procesos de selección y no de promoción. ¿Qué novedades tenemos con respecto a estos contratos temporales? La primera y fundamental es una cuestión formal. El contrato temporal deberá recoger a partir de ahora, por un lado, la causa de la contratación temporal, las circunstancias que justifican la temporalidad y la conexión entre causa y duración. Y no tendrá que recogerla únicamente como lo recogíamos antes, por duración máxima del proyecto, no. O sea, tendremos que detallar y justificar todas estas circunstancias dentro del contrato temporal. El no hacerlo va a convertir esta contratación en indefinida, lo cual hace que ahora los abogados, las asesorías y las empresas tengamos que trabajar un poco más en la redacción y elaboración del contrato temporal, porque la inobservancia de estas exigencias va a tener bastantes consecuencias para la empresa. Entonces, por un lado, tener muchísimo más cuidado a partir de ahora en cómo materializamos ese contrato temporal. Como lo que la reforma pretende es precisamente disminuir la temporalidad, pues se introduce una serie de penalizaciones a la utilización de esta temporalidad. En primer lugar, los contratos que suscribamos por menos de 30 días van a tener un aumento del coste de cotización. Se va a implementar también un refuerzo de la inspección de trabajo y una cuestión muy importante es el aumento de sanciones para las empresas. La ley de infracciones y sanciones del orden social incrementa las sanciones por abuso de la temporalidad, y no solamente por abuso, sino por no realizar las contrataciones temporales atendiendo a los requisitos y las exigencias de la nueva norma, con sanciones
de entre 1.000 y 10.000 euros. Y la novedad sin duda es que estas sanciones se impondrán por cada trabajador afectado, lo que significa que en una empresa que esté realizando contrataciones no correctas de trabajadores temporales, pues estaremos hablando de unas consecuencias de 10.000 euros por trabajador, lo cual pues es bastante elevado y tendremos que tener muchísimo cuidado. No se podrán utilizar los contratos temporales ni para trabajos de naturaleza estacional. Para eso tendremos que acudir al contrato fijo discontinuo, que es un contrato del que ahora hablaremos y que se refuerza bastante en esta norma. Tampoco podremos acudir a la contratación temporal para trabajo dentro de la actividad normal de nuestra empresa y tampoco para en el marco de contratas o subcontratas o concesiones administrativas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de realizar mal, incorrectamente, una contratación temporal? Pues antes se nos convertían en indefinidos los contratos, como se puede ver aquí, que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, donde el trabajador hubiera encadenado 24 meses en un periodo de 30, o los que se celebraran en fraude de ley. Todas estas circunstancias que transforman un contrato temporal en indefinido se refuerzan y se amplían con la reforma. Evidentemente, los contratos que contravengan el artículo 15, incluidos aquellos que no se hayan hecho por escrito o que no consignen suficientemente todo lo que hemos hablado previamente en el documento del contrato, es decir, las causas, las circunstancias, la conexión. Todo esto se va a transformar automáticamente en indefinido. También, lógicamente, los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social. Con respecto al encadenamiento, se producen varias novedades. Primero, reducción de plazos. En primer lugar, antes estábamos en un plazo de 24 meses en un periodo de 30 y ahora estaremos en un plazo de 18 meses en un periodo de 24. Pero hay que tener en cuenta que no solamente se transformarán en indefinidos aquellos contratos de trabajo que hayan sido temporales, más de 24 meses en un periodo de 30, sino aquellos contratos temporales donde el trabajador ocupe un puesto que haya estado ocupado por contratación temporal más de 18 meses en un periodo de 24. Esto va a suponer muchísimas dificultades que tendremos que ver cómo se resuelven, bien jurisprudencialmente o bien a través de criterios de la Inspección de Trabajo, porque va a ser muy difícil de delimitar el hecho de cómo justificar que un puesto de trabajo no ha estado, o sí lo ha estado, ocupado por contratos temporales en estos plazos. Es decir, en mi empresa un puesto de trabajo puede ser de camarero y el puesto de camarero, porque tengo 50 camareros, ha estado continuamente ocupado por contratación temporal. ¿Significa eso que todos los trabajadores temporales que contrate a partir de ahora para ese puesto se me van a transformar directamente en indefinidos? Pues a la vista de la redacción de la norma no queda nada claro y, como decía, tendremos que esperar a que se vaya pronunciando la Inspección de Trabajo acerca de este tema. Y en relación a aquellos trabajadores que sí que pasen con contrato temporal más de 18 meses en un periodo de 24, hay que decir que la norma pone el contador a cero. Las disposiciones transitorias del Real Decreto 32/2021 establecen que el encadenamiento de contratos se va a empezar a contar con los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor de la norma. Esto significa que los trabajadores temporales que ya tengamos y que hayan venido encadenando ciertos meses de contratación temporal no van a computar a los efectos de encadenamiento. Vamos a computar solamente las contrataciones temporales suscritas a partir de enero. También, como decía, se van a transformar en indefinidos todos los contratos que no cumplan las formalidades y también aquellos contratos formativos, sobre los que ahora también entraremos un poco más, donde no se haya tampoco cumplido con las formalidades exigidas por la norma. ¿Qué va a pasar con los contratos temporales que ya hubiéramos suscrito antes del 28 de diciembre? Esta es una pregunta clave porque las empresas tienen habitualmente un alto índice de temporalidad y muchos contratos pues ya estaban en vigor. Pues bien, la reforma establece
3 periodos. En primer lugar, vamos a tener los contratos suscritos antes del 31 de diciembre de 2021, que se van a extender hasta su duración máxima y se van a regir durante ese tiempo por su regulación anterior. Luego tenemos una ventana temporal del 1 de enero de 2022 al 30 de marzo de 2022, donde todavía podremos suscribir contratos de los antiguos, es decir, contratos de obra y servicio y contratos eventuales, que se van a regir por la norma anterior, con una única salvedad. La duración máxima va a ser una duración de 6 meses. Y ya después, a partir del 31 de marzo, todos los contratos que suscribamos tienen que ser conforme a la nueva regulación. Esto significa que a lo largo del 2022 van a coexistir contratos todavía de obra y servicio y eventuales de los antiguos con los contratos nuevos. Sin embargo, por las duraciones máximas de los contratos es previsible que ya a finales del 2022 ya estemos hablando de que la mayoría de los contratos de obra y servicio se hayan extinguido ya y estemos simplemente ya trabajando con los contratos de la nueva norma. Como les decía anteriormente, esta reforma lo que ha pretendido también es un refuerzo del contrato fijo discontinuo, porque evidentemente es una forma fantástica de reducir las cifras de temporalidad a efectos estadísticos, digamos. Es decir, si yo antes a un trabajador estacional que contrataba solo para el periodo de rebajas o solo para la temporada de verano, o lo que sea, pues le hacía todos los años una contratación temporal y ahora le paso a un contrato fijo discontinuo que realmente, al fin y al cabo, a efectos de cifras, pues computa como un contrato indefinido, las cifras de temporalidad se prevé que se reduzcan con esta práctica. Lo vamos a poder utilizar este contrato fijo discontinuo para todo lo que ya lo podíamos utilizar anteriormente y además para la prestación de servicios en el marco de contratas y subcontratas. Aquí es importante resaltar que lo que pretende la norma es que, digamos, la subcontrata o la contrata tenga a sus trabajadores fijos en plantilla y de manera discontinua los vaya adscribiendo a las diferentes obras que va desarrollando. Y también se va a fomentar el uso del contrato fijo discontinuo para las ETT. Las empresas de trabajo temporal, que también se ven reforzadas con esta reforma, lo que se pretende es que suscriban un contrato fijo discontinuo con los trabajadores y luego los vayan cediendo a las diferentes empresas. De esta manera, pues donde antes se celebraban bastantes contratos temporales con las ETT, pues ahora los trabajadores estarán vinculados con la ETT a través de un contrato fijo discontinuo, que es al fin y al cabo indefinido, y se les irá haciendo puesta a disposición. Una de las cuestiones fundamentales con respecto a los fijos discontinuos es que ya la norma deja claro que el tiempo entre llamamientos va a computar como antigüedad. Esto no siempre ha estado claro porque aquí ha habido muchísima variación jurisprudencial. En primer lugar, el Tribunal Supremo dijo que sí computaba como antigüedad, luego cambió el criterio y dijo que no. Todo este pleito llegó a Europa y finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio a España un pequeño tirón de orejas en el sentido de que le exigía que este tiempo entre llamamiento computara como antigüedad. Ahora, en los últimos meses prepandémicos, digamos, existió una nueva corriente que se decantaba por no computarlo este tiempo entre llamamientos, pero ahora la norma lo deja claro. El tiempo en los fijos discontinuos entre llamamientos computa como antigüedad, pero obviamente computa solamente a efectos, por ejemplo, prestacionales, de cómputo de pensión de jubilación, de prestación de desempleo, pero no a efectos de indemnización. A efectos de indemnización va a seguir todo igual y vamos a seguir computando únicamente los periodos efectivamente trabajados para computar esta indemnización. A los trabajadores fijos discontinuos parece una obviedad ponerlo, pero la norma lo ha recogido, tenemos que respetarles sus derechos a la conciliación y también a la reserva del puesto de trabajo, pues en caso, por ejemplo, de excedencia, para cuidado de menores o de incapacidades permanentes revisables antes del periodo de 2 años, tendremos que respetarle estos derechos también. Van a ser un colectivo prioritario para acceder a la formación durante sus periodos de inactividad.
Y luego se deja margen a la negociación colectiva para acordar una serie de puntos, como por ejemplo los límites máximos de fijos discontinuos que puedo tener en mi empresa, la cuantía por fin de llamamiento o indemnización, el periodo mínimo de llamamiento anual. Todo esto se deja a la negociación colectiva y es algo que en los primeros borradores de la reforma se pretendía dejar a un desarrollo reglamentario. Finalmente se consiguió que se dejara como desarrollo convencional, de manera que pues, todavía los agentes sociales puedan tener un poco más de margen de negociación, que de forma de que si hubiera venido impuesto por un reglamento, pues no hubiéramos podido tampoco determinar nada. Y por último, en un refuerzo mayor también a los sindicatos y a la representación legal de los trabajadores, tendremos que informar a nuestro comité y también a los trabajadores fijos discontinuos cuando nos vayan surgiendo vacantes fijas, de cara a que se puedan ir optando estos trabajadores a cambiar su contrato fijo discontinuo a uno fijo. Los contratos formativos es otro punto que sorprendentemente siempre entra dentro de todas las reformas y bueno, lo que pretende esta reforma es poner el foco en la formación. Vamos a simplificar los contratos formativos. Antes nos movíamos en 3 contratos, el contrato de práctica, el de formación y aprendizaje y el de formación universitaria. Pero ahora vamos a pasar solamente a 2 contratos. Y se van a distinguir por quién va a ser objeto de este contrato. Es decir, podremos suscribir unos contratos con quienes todavía se estén formando y otros contratos con quienes ya estén formados, es decir, quienes ya tengan la formación requerida para el puesto que les vamos a ofrecer. Estos contratos para quienes todavía se estén formando van a ser los nuevos contratos de formación en alternancia. Van a tener una duración entre 3 meses y 2 años, que no necesariamente tienen que ser continuados, porque realmente como el foco se pone en la formación, la duración de este contrato puede ir coincidiendo con los periodos lectivos. Estos trabajadores nos van a trabajar en un 65% de la jornada máxima anual el primer año y el segundo año un 85%. Les pagaremos, con respecto a la retribución, se deja a la negociación colectiva y si no se establece nada, pues el primer año les pagaremos un 60% del salario para su categoría y el 75% el segundo año. Nunca menos del salario mínimo interprofesional, en proporción siempre al tiempo de trabajo que efectivamente desempeñe. Solamente lo vamos a poder formalizar este contrato con trabajadores de menos de 30 años y no vamos a poder establecer ningún periodo de prueba. Y luego, como decía, para aquellos trabajadores que ya tengan un título universitario de especialista, grado, máster o, en definitiva, una formación reglada y acorde al puesto que van a desarrollar, les podremos formalizar un contrato para la obtención de la práctica profesional. Solamente en los 3 años posteriores a la finalización de la formación. Solo podremos hacer un contrato de este tipo por cada trabajador, salvo que el trabajador obtenga otra titulación a posteriori por la que le podamos hacer otro contrato para la obtención de la práctica profesional. Va a tener una duración entre 6 meses y 1 año y aquí sí que vamos a poder establecer un periodo máximo de prueba de 1 mes. El salario se va a dejar para regulación convencional y siempre nunca menos del salario mínimo. Y como les decía, se pone el foco en la formación. Se exige que le pongamos a los trabajadores que estén con estos contratos un tutor que le haga un seguimiento individualizado. Ahora mismo no hay ninguna exigencia legal sobre los requisitos que tiene que tener este tutor, pero sí se prevé que en un desarrollo reglamentario de esta norma se establezcan una serie de requisitos por la cual no podrá ser tutor cualquier persona de la empresa, sino que tendrá que tener a su vez una formación y una preparación para esta actividad. Además, este plan formativo individual tenemos que tenerlo por escrito y tiene que incorporarse al contrato.
Si recordamos lo que dijimos antes de que los contratos formativos que no se hagan con estas formalidades van a devenir en indefinidos, pues hay que poner también un foco de atención en este plan formativo individual que tiene que ser detallado, tal y como establece la nueva norma, y tiene que estar incluido dentro del contrato. Los contratos, los trabajadores que estén con estos contratos no van a poder hacer ni horas extraordinarias ni horas complementarias, y reglamentariamente se va a poder establecer un número de contratos por tamaño del centro, pero ahora mismo, actualmente, no tenemos ninguna regulación al respecto. Y más allá de los contratos, se ha también querido hacer hincapié con esta reforma en una serie de herramientas para situaciones excepcionales. Cuando llegó la pandemia del COVID, se dio cuenta el legislador de que las herramientas que teníamos en ese momento eran absolutamente insuficientes. También es verdad que las herramientas que teníamos legales no estaban previstas para afrontar una situación como la que pasó, que fue absolutamente imprevisible. Y realmente solamente contábamos con los ERE y con los ERTE. Al final, una herramienta como los ERTE, que era una herramienta absolutamente menospreciada, digamos, antes del COVID y muy poco utilizada y conocida, se ha convertido en nuestra herramienta de cabecera durante estos últimos años, pero al legislador no se le ha escapado que es insuficiente. ¿Qué pretende el legislador? Pues lo que pretende es que cuando nos encontremos ante situaciones excepcionales, como la que pasó con la pandemia, no vayamos directamente al despido. Quiere mantener el legislador todo lo posible el empleo en situaciones excepcionales. Y para eso crea una serie de nuevos instrumentos y refuerza los que ya teníamos, que son los ERTE. En primer lugar, vincula los ERTE con la otra herramienta, que es la reducción temporal de la jornada de trabajo. Y los ERTE, que al final es la suspensión temporal de los contratos. Lo que pretende la nueva norma es que siempre, ante una situación excepcional, intentemos acudir en primer lugar a la reducción de la jornada. Y solo cuando no podamos, y como última alternativa, acudiremos a la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Pero se prevé que esta reducción temporal de la jornada pueda llegar hasta un 75% y bueno, con esto lo que se intenta es que sea una herramienta realmente útil para poder afrontar situaciones excepcionales. Si realmente vuelve a pasar otra vez, que nos vuelven a confinar, cierran todos los negocios y se quedan funcionando solamente las actividades básicas, como pasó en marzo del 2020, pues la reducción temporal de la jornada evidentemente no nos servirá, porque tenemos que cerrar la empresa directamente. Pero si nos enfrentamos a otro tipo de situaciones, nuevas medidas sanitarias que no implican confinamiento, pero cosas más light y que nos afectan negativamente en la actividad de la empresa, pues lo que se pretende es que primero acudamos a la reducción temporal de la jornada. Y subsidiariamente, si no podemos, pues bueno, antes de irnos a un despido, a un ERE, obviamente acudiremos a la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Luego se ha creado un mecanismo nuevo, que es el famoso mecanismo RED, que está regulado en el artículo 47 bis del estatuto, y que realmente, en el fondo, es lo mismo que acabamos de hablar. Es decir, el mecanismo RED es una herramienta que nos permite, por un lado, reducir temporalmente la jornada de trabajo y, si no se puede, suspender temporalmente los contratos de trabajo. Pero la novedad del mecanismo RED es que solamente lo vamos a poder utilizar cuando se produzca una activación previa por el Consejo de Ministros. Esto ya lo veremos más adelante, las causas por las que se puede activar este mecanismo y qué diferencias tenemos entre este mecanismo y realmente los ERTE, que los tenemos ya funcionando. Con respecto a los ERTE y también a las reducciones temporales de jornada, las causas van a seguir siendo las mismas que ya manejábamos, es decir, causas económicas, técnicas, organizativas, de producción y de fuerza mayor. La reforma únicamente viene a reforzar o a ahondar un poco más en lo que es la regulación de la fuerza mayor, haciendo una distinción entre la fuerza mayor temporal y el impedimento o limitaciones en la actividad. Esto realmente no es nuevo porque nosotros ya venimos desde el 2020 oyendo y trabajando en los ERTEs de impedimento.
Pero bueno, ahora queda ya recogido legalmente para que no haya ninguna duda. La fuerza mayor temporal, como ya decíamos, pues tiene que ser constatada por la autoridad laboral y será preceptivo el informe. Y será preceptivo el informe de la Inspección de Trabajo. Y cuando estemos hablando de una fuerza mayor por impedimento, la propia norma hace una mención a aquellas situaciones motivadas por medidas impuestas por el gobierno de cara a la protección de la salud pública. Claramente está hablando de medidas de tipo limitaciones COVID, restricciones COVID y demás. Estas limitaciones tienen que ser pues, justificadas por la empresa, evidentemente no las limitaciones, sino el impacto que esas limitaciones tienen en nuestra actividad, y aquí sí que no será preciso el informe de la Inspección de Trabajo. Estas causas van a tener siempre un carácter temporal. Esto va a seguir igual que lo teníamos en los ERTE, con la regulación anterior nos vamos a mantener. Necesario informe preceptivo en la Inspección de Trabajo, vamos a poder seguir afectando y desafectando trabajadores, no se van a poder hacer horas extra, ni externalizar actividad, ni podemos hacer nuevas contrataciones, vamos a obtener beneficios en materia de cotización, también un incremento del crédito para la financiación de las actividades de formación. Todo esto va a seguir igual. Como novedad con respecto a los ERTE y a estas reducciones temporales de la jornada es que se va a producir un acortamiento de plazo. Lo que el legislador pretende pues, es al final agilizar todo este tipo de procedimientos y bueno, se nos acortan ligeramente, el periodo de consultas pasa de 15 días a 7 y la constitución de la mesa negociadora de 7 días a 5. Y como novedad también tenemos que este compromiso de mantenimiento del empleo, que es de 6 meses, esto sigue igual, su incumplimiento va a tener como consecuencia la devolución de las cotizaciones exoneradas de la persona frente a la que se ha incumplido. Esto es importante porque hasta ahora no lo teníamos claro, legalmente regulado, y ahora aparece en la disposición adicional 39, apartado 10 de la Ley General de la Seguridad Social. En el caso de que despidamos a un trabajador teniendo un compromiso de mantenimiento del empleo derivado de los ERTE, devolveremos las prestaciones solo frente a la que hemos incumplido. Esto ha generado bastante incertidumbre durante toda la pandemia porque las empresas pues, bueno, tenían el gran temor de decir voy a tener que reintegrarlo todo o no. Ahora esta disposición adicional 39 de la Ley de la Seguridad Social pues parece que nos lo deja muchísimo más claro. Con respecto a los beneficios de cotización que van a tener las diferentes modalidades, pues el ERTE-ETO, el de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, va a tener el 20% de exención que ya conocemos, siempre supeditado a las acciones formativas, el ERTE de fuerza mayor un 90%, y luego los ERTE red van a variar, pero como el ERTE red realmente es un mecanismo que ahora mismo no podemos utilizar, vamos a desarrollarlo ahora más adelante. Estos beneficios de la cotización obviamente no tienen efecto en los trabajadores, a quienes les va a computar el periodo cotizado a todos los efectos, como si se hubiera cotizado al 100% por ellos. No va a ser necesario para acogernos a estos beneficios de cotización estar al corriente del pago. Y también es importante que en aquellos casos en los que el beneficio de cotización esté supeditado a acciones formativas, como son los ERTE-ETO o los ERTE-RED por causas sectoriales, el SEPE va a verificar que realizamos esas acciones formativas. Como les decía, el mecanismo red solamente lo vamos a poder utilizar cuando se haga una activación de este mecanismo por el Consejo de Ministros. ¿Y qué causas van a poder motivar esta activación? Pues se habla de causas cíclicas y sectoriales en la ley. Las causas sectoriales son aquellos cambios permanentes que generen necesidades de recualificación en los trabajadores de todo un sector. Por ejemplo, ahora viene el gobierno y dice ya no se van a poder vender más coches de gasolina en España. Pues todos los trabajadores del sector vinculados a esa actividad van a necesitar una recualificación que les permita reubicarse en otros sectores.
Entonces, cuando se active este mecanismo red, vamos a poder utilizarlo, y es fundamental que cuando sea por causas sectoriales tengamos un plan de recolocación donde a nuestros trabajadores que necesitan una recualificación los intentamos recolocar en empresas o bien de nuestro propio grupo o en empresas externas. Y solamente en el caso de que no podamos recolocarlo en ningún sitio, podremos extinguir su contrato de trabajo. Pero tendremos que tener esa previsión de plan de recolocación. Y luego tenemos el mecanismo red activado por las causas cíclicas, que la norma define como una coyuntura macroeconómica general, y realmente esto queda como un poco cajón desastre porque no nos queda muy claro a qué se refieren con esta coyuntura macroeconómica general. No sabemos si se refiere a otra pandemia, a otro virus, o se refiere a un crack mundial de la bolsa, o se refiere a una invasión alienígena, algo que no hemos previsto todavía. Lo cierto es que se deja abierto este marco para que podamos hacer frente con esta herramienta a cosas, situaciones imprevisibles que, como pasó con el COVID, no habían ocurrido nunca, y para las que no teníamos, pues digamos, ninguna herramienta óptima. Este mecanismo red va a ser muy similar a los ERTE. Va a suponer, por un lado, primera opción, reducción de jornada entre un 10 y un 70%. Y si no podemos ir a la reducción de jornada, entonces suspenderemos temporalmente los contratos de trabajo. Igual que en los ERTE podremos afectar, desafectar trabajadores, no podremos externalizar actividad ni contratar, tendremos los mismos beneficios prácticamente que en los ERTE, un incremento del crédito para la financiación de acciones de formación, beneficios en la cotización, y luego, por otro lado, lógicamente, el trabajador cobrará una prestación que va a poder ser hasta del 70% de su base reguladora afectada por este mecanismo, incompatible con el subsidio por desempleo, pero compatible con otro trabajo que vaya a desarrollar el trabajador durante ese tiempo. La tramitación de este mecanismo red va a ser muy similar a la tramitación de los ERTE, pero como les digo, actualmente no está activado el mecanismo red, no se puede utilizar y no hay previsión tampoco de que se vaya a activar próximamente. Esto es una herramienta que se ha dejado legislada para el futuro, para el caso de que fuera preciso. Y sin duda el otro pilar fundamental de esta reforma son los cambios que ha sufrido la negociación colectiva. Se pretendía una reforma muchísimo más ambiciosa en este ámbito, pero finalmente las medidas, pues digamos que no es que hayan quedado descafeinadas, porque sí que son medidas relevantes, pero como les contaré más adelante, es que podría haber sido muchísimo peor, ¿vale? Entonces, les voy a contar las que sí finalmente han sido aprobadas. La reforma del 2012 es una reforma que permitió los descuelgues de convenio, que dio prioridad al convenio de empresa, permitiendo de esta manera que la empresa pues, se adaptara a la realidad económica que iba surgiendo. Esta reforma del 2021, ¿qué es lo que pretende? Fundamentalmente, limitar la eficacia de los convenios de empresa a través de una reducción de las materias de prioridad aplicativa. Las materias de prioridad aplicativa están reguladas en el artículo 84 del Estatuto y son las que se detallan aquí. En la regulación anterior teníamos una serie de materias con las que nosotros en nuestra empresa podíamos mejorar el convenio sectorial. En principio, en los primeros borradores se habló de eliminar prácticamente todas las materias de prioridad aplicativa, dejándonos a merced, digamos, de los convenios sectoriales, pero finalmente solo se ha quitado una de las materias de prioridad aplicativa, que por otro lado es la más importante, que es la cuantía del salario base y complemento. Ya no podremos mejorar a través de un convenio de empresa el convenio sectorial, porque no podremos establecer en él la cuantía del salario base y de los complementos. Esto significa que si teníamos un pacto salarial con nuestros trabajadores para, de alguna forma, hacer más atractiva nuestra empresa, pues atraer el talento con respecto al convenio sectorial, ahora tendremos que buscar otras herramientas, porque ya una mejora salarial no va a ser posible introducirla para atraer este tipo de trabajadores.
¿Qué va a pasar con los convenios que ya estén en vigor? Pues en principio se van a mantener igual durante toda su vigencia y como máximo durante un año. Es decir, que a 31 de diciembre de este año ya los convenios se van a tener que adaptar a esto que hemos dicho. Desde que la nueva norma les resulte de aplicación, los convenios de empresa van a tener un plazo de 6 meses para adaptar su texto y esta adaptación es muy importante, señalar que no puede suponer compensación, absorción o desaparición de derechos o condiciones más beneficiosas que ya tengan los trabajadores. Es decir, que si en el pacto salarial que nosotros teníamos mejorábamos el convenio, a partir de ahora ya no vamos a poder seguir negociando esa mejora salarial, pero la que ya tengan está consolidada y no la podemos ni compensar ni absorber por otros conceptos ni nada. Se mantendrá esa cuantía, lo que pasa es que ya no la podremos seguir negociando más adelante. Otro de los puntos fundamentales con respecto a los convenios es la ultraactividad de los convenios colectivos. En la reforma del 2012, cuando transcurría un año desde que el convenio fuera denunciado, si no se llegaba a ningún acuerdo, el convenio decaía. Ahora con esta reforma, si transcurre un año desde la denuncia y no se ha alcanzado un acuerdo, nos vamos a ver obligados a someternos a una mediación o a un arbitraje si así se ha establecido en el convenio lo del arbitraje. Pero si no se ha establecido, a una mediación seguro que sí. Y si no hay ningún acuerdo en esta mediación o arbitraje, entonces se va a mantener la vigencia del convenio. Esta modificación de la reforma pues tiene una eficacia relativa porque realmente gran parte de los convenios ya preveían esta ultraactividad. Sin embargo, lo que pretende la reforma es que se contemple en todos los convenios y de esta manera pues fomentar o forzar a los agentes sociales a la negociación de nuevos convenios cuando ya haya decaído el que tengan y no dejar pues, sectores sin regulación convencional. Esto de la ultraactividad sí que va a ser de aplicación inmediata a todos los convenios que ya estén denunciados, es decir, que todos los convenios denunciados ya los tendremos en ultraactividad hasta que consigamos negociar otro. Y ahora les voy a hablar de los cambios que nunca llegaron para que vean que, aunque la reforma nos pone las cosas un poquito difíciles, podía haber sido muchísimo peor, ¿vale? Hay muchísimos cambios que aparecían en los borradores de negociación del convenio y que finalmente no han aparecido en el texto final. Y el primero, sin duda, es la limitación del número de contratos temporales. Ya hemos dicho a lo largo de toda esta charla que el eje fundamental de esta reforma es la reducción de la temporalidad y esto se pretendía hacer en los primeros borradores de una manera muy agresiva. En primer lugar, se iba a establecer, se habló de un porcentaje máximo de contratación temporal que podían tener todas las empresas, sin distinción de número de trabajadores, ni distinción de sectores, ni nada. Y luego se habló de que se iba a establecer una escala en función del número de trabajadores de cada empresa. Esta limitación es algo a lo que en algunos sectores ya se está acostumbrado, porque realmente, por ejemplo, el convenio colectivo de hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ya establece unos porcentajes máximos de contratación temporal que pueden tener las empresas. Pero no todos los sectores están acostumbrados a esta limitación de la temporalidad y hay sectores donde mantener esos porcentajes sería muy difícil. Finalmente, es verdad que se introdujo en la reforma que los convenios colectivos podrán establecer limitaciones a la temporalidad, pero no se establece de forma genérica en la norma, lo cual nos da bastante margen más del que se preveía que íbamos a tener al principio de las negociaciones. Otro cambio que nunca llegó a materializarse, el derecho preferente de los trabajadores temporales a acceder a un puesto de trabajo fijo. Ahora mismo tenemos a los trabajadores temporales con la obligación de informarles cuando hayan plazas fijas para que se puedan presentar en igualdad con el resto de candidatos, pero es que en los primeros borradores se hablaban de que iban a tener un derecho preferente y de que tendríamos que contratar para una plaza de una contratación indefinida a un trabajador temporal que ya tuviéramos dentro de la empresa. También se habló de que los contratos temporales que no
reunieran todas las formalidades exigidas por la nueva norma, iban a devenir nulos. Nulo significa que los íbamos a tener que readmitir, pagar salarios de tramitación y además esos trabajadores iban a tener una cierta garantía de indemnidad durante un tiempo en el que además no los podríamos despedir. Ahora mismo hemos dicho que la consecuencia de no respetar las nuevas previsiones de esta norma es que el contrato se transforma en indefinido, pero desde luego no se va a declarar su nulidad. También se pretendía establecer un control a la subcontratación. En los primeros borradores se pretendía una reforma muy ambiciosa de esta materia, introduciendo cambios en la responsabilidad de las contratas y las subcontratas, introduciendo una exigencia de que no íbamos a poder subcontratar todo o lo que quisiéramos, sino solamente materias que no fueran de nuestra propia actividad. Y también se pretendía que a las subcontratas se les aplicara el convenio colectivo de la empresa principal. Finalmente, de todo esto que se habló sobre la subcontratación, lo único que se llegó a aprobar es la aplicación del convenio colectivo a la subcontrata que le corresponda por razón de la actividad realizada, pero que no tiene que ser necesariamente el de la empresa principal. Otra modificación que iba a suponer un gran perjuicio para las empresas eran unas limitaciones que se pretendían establecer a las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo impuestas por el empresario. Lo que se pretendía, por un lado, era ampliar el ámbito de las modificaciones sustanciales. Las modificaciones sustanciales de carácter colectivo, evidentemente, tienen una exigencia mayor porque tenemos que abrir un periodo de consultas y demás, no tiene la misma facilidad, digamos, que hacerle una modificación sustancial individual a un trabajador, y se pretendía abrir el abanico para que más cosas nos entraran dentro de la modificación sustancial colectiva. Además, también se pretendía que los trabajadores que no estuvieran de acuerdo con esa modificación pudieran extinguir el contrato dándose lugar a la indemnización correspondiente, pero no solamente cuando se les hubiera causado un perjuicio, como ocurre ahora con la legislación antigua que teníamos y la actual, sino cuando simplemente ellos no estuvieran de acuerdo, cuando no les conviniera cualquier modificación que les quisiéramos plantear, podrían extinguir su contrato. Además, también se pretendía dar un paso a favor de los sindicatos mayoritarios, porque se pretendía que en aquellas empresas que quisieran hacer una modificación sustancial de carácter colectivo y donde no hubiera comité de empresa, porque era una empresa pequeña o lo que sea, esta modificación colectiva tendría que ser negociada con los sindicatos más representativos, abriéndole la puerta ahí a comisiones obreras y UGT a negociar en empresas, digamos, donde ni siquiera tenían comité. Aparte, esta reforma no se pronuncia sobre los despidos, ni la cuantía de los despidos, ni la duración, ni nada. Es algo bastante inusual porque todas las grandes reformas laborales han modificado los despidos. Es una de las materias que ahora, en esta fase en la que nos encontramos de confirmación parlamentaria de este Real Decreto Ley, se está hablando o se está exigiendo, ahora ciertos partidos políticos están exigiendo que se introduzca una regulación sobre el despido en esta reforma, o por lo menos una modificación. No, tampoco han aclarado en qué términos la pretenden. Patricia, perdona que te interrumpa, discúlpame, nos hemos quedado sin tiempo. Si te parece, en cuanto puedas, vamos pasando a las preguntas de nuestros asociados. Claro, por supuesto. Si quieres empezamos ya con las preguntas, perfecto, porque realmente aquí ya hemos terminado. Vamos a ver las dudas que puede tener la gente. Perfecto, muchísimas gracias, Patricia. Patricia, muchas gracias. A ver, yo sé que Roberto está por ahí, pero bueno, estamos grabando recordar que estamos grabando la ponencia y que se subirá a la web del CES, que la tendrán a disposición todos. Ya Pedro, ya Roberto se ha incorporado aquí en el vídeo y damos paso... Estaba escuchando, pero continúa tú, Raquel. Vale, perfecto. Damos paso entonces al turno de preguntas. Por favor, ruego a todos que vayan haciendo sus preguntas. Yo creo que aquí en el chat
No sé si tenemos ya algunas cosas, vamos a echar una visual. A ver, buenos días. Alexis Pérez Rodríguez pregunta, buenos días, ¿el contrato eventual ha existido en la reforma anterior para cubrir vacaciones? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se puede hacer de forma discontinua, es decir, dentro del plazo de 90 días se puede contratar al mismo trabajador con más de un contrato de este tipo? Sí, vamos a ver, vamos a volver si quieres a la diapositiva anterior donde lo explicábamos. El contrato de 90 días también lo podemos utilizar para cubrir vacaciones. La única particularidad es que tendremos un máximo de 90 días, pero podremos utilizarlos para cubrir vacaciones perfectamente. También, si queremos utilizar un fijo discontinuo para cubrir continuamente vacaciones a lo largo de todo el periodo anual, también sería posible. Vale, luego aquí pone, la duración máxima de los contratos temporales por 6 meses se puede ampliar según el convenio del sector, en este caso hostelería, por ejemplo. Tendría que haber una previsión convencional de esta ampliación hasta el año, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que este contrato realmente no existía con la regulación anterior, con lo cual las previsiones que existen en los convenios actualmente no están adaptadas a este contrato. Una consulta bastante habitual es: mi convenio me permitía ampliar hasta un año los contratos temporales. ¿Eso aplica para estos nuevos contratos? Pues en principio la tendencia parece ser que no, que realmente habrá que esperar a que los convenios se vayan pronunciando sobre este punto para poder tener ese margen hasta el año de la duración de los contratos temporales. Vale, perfecto. Otra cuestión. ¿El fijo discontinuo se puede negar a la formación en el periodo de inactividad? Puede ocurrir que esté trabajando el periodo de inactividad hasta que le llegue el llamamiento de la empresa. Sí, hay que tener en cuenta, como decíamos, que toda la reforma pone también el foco bastante en la formación, y el hecho de que el trabajador, por ejemplo, se negara a recibir una formación podría incluso llegar a ser considerada una causa para extinguirle el contrato. Entonces, llegado el caso de que un trabajador se negara a recibir la formación, podríamos valorar esa opción también. Vale. En cuanto a la cláusula de mantenimiento de empleo, la novedad de la reforma, disposición adicional 39, apartado 10 de la Ley General de Seguridad Social, se aplicará solo a los nuevos ERTE tras la implantación de esta nueva reforma, o se puede cesar a trabajadores cuyo expediente ERTE haya finalizado antes de la reforma, viéndonos obligados a reintegrar solo la bonificación al trabajador. Solamente, es decir, esta norma no tiene efectos retroactivos a esos efectos, con lo cual aplicaremos esa novedad solamente para los ERTE posteriores a la reforma. Con respecto a los ERTE anteriores, no hay nada claro todavía, es decir, no hay una regulación y tampoco nadie se ha atrevido a hacer los primeros despidos a ver cómo se empiezan a pronunciar los tribunales. Así que con respecto a los ERTE anteriores no le podremos aplicar esto, que queda supeditado solamente a los ERTE posteriores a la reforma. Vale. Ahora mismo aquí en el chat no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien tiene alguna duda que resolver. Sí, recordar que lo colgaremos toda la charla completa en la web, y los contactos de PwC, tanto de Patricia González, de Pedro, como de Carlos Saavedra, los colgaremos en la web. A ver, no sé si hay alguna cuestión más. Por favor, les invito a preguntar lo que estimen conveniente. Bueno, aquí en cuanto al apartado 3, sobre el fijo discontinuo que está inactivo, este no está relacionado con la empresa. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la pregunta? A ver, un segundo, ¿se puede obligar a la formación? Perdona Raquel. Alexis, si quiere hacer la pregunta, sí, por favor, si no le importa, en vez de escribirla, conecte su micrófono y haga la pregunta. Sí, hola, buenos días. Vamos a ver, la duda mía es la siguiente. El fijo discontinuo tiene un periodo de actividad en la empresa y un periodo que lógicamente no está activo en la empresa. La norma dice que hay que darle prioridad a la formación justamente en ese periodo en que no está desarrollando el trabajo.
pero él no está desarrollado, él no está relacionado en ese periodo con la empresa. O sea, la potestad de la empresa de obligarle a que haga la formación cuando no es parte activa de la empresa, yo no lo veo muy claro. No, pero la formación, es decir, la empresa no es quien tiene que darle esa formación. Lo que dice la norma es que los trabajadores fijos discontinuos en sus periodos de inactividad son un colectivo prioritario para la formación que imparta el CEPE o para la formación que sea. Entonces, el hecho de que se niegue a recibir una formación sí que puede tener consecuencias, pero no significa que la formación en sus periodos de actividad corra a cargo de la empresa. Ya, pero entonces, en ese caso, lo que estás diciendo tú, eso ya no, esa sanción, posible sanción, ya no compete a la empresa. En ese periodo de inactividad, él no es trabajador de la empresa. No es trabajador de la empresa, pero realmente como existe, pues digamos, ese foco en la formación, el negarse a realizarla puede tener consecuencias. Negarse a realizar la formación sí que se ha previsto en la norma, que puede tener consecuencias en otros escenarios, por ejemplo, en los ERTE, un trabajador que se niegue a recibir la formación también sí que podrá ser también valorada su extinción, y prevemos que en los contratos fijos discontinuos pueda ser igual. En todo caso, como decíamos, la reforma no tiene ni un mes de vida, tenemos que esperar un poco a que se vaya pronunciando la Inspección de Trabajo y que se vaya pronunciando también los tribunales, a ver cómo vamos afrontando estas cuestiones. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Alexis. Vamos a ver, aquí no hay, en el chat no hay nadie más. Invito al que quiera participar que desactive su audio o active su audio y participe, por favor. Damos un medio minutito más. Hola, mira, yo quería hacer una consulta, soy Manuel Ángel y bueno, tengo ópticas y farmacia. Hay determinados alumnos de carreras universitarias que hacen prácticas tuteladas con nosotros, o sea, aún no han terminado sus estudios y para terminar hay una serie de prácticas que son obligatorias que tienen que hacer y las hacen en la farmacia. Ese tipo de alumnos que actualmente no reciben ninguna retribución y esas prácticas se llaman prácticas tuteladas, ¿tiene que vincularse a partir de ahora a algún contrato de formación en la alternancia o algo parecido? Sí, entiendo que a lo que te refieres es precisamente al contrato que aparece aquí en la diapositiva como contrato para la formación universitaria. Ahora ese contrato va a desaparecer. Tenemos que encajar esos estudiantes dentro de las modalidades que nos da la nueva norma. Lo que significa que si todavía no tienen la formación requerida para el puesto de trabajo, tenemos que hacerles un contrato de formación en alternancia. Pero retribuido. Sí. Es que actualmente son prácticas tuteladas que la universidad nos pide colaboración para que puedan hacer prácticas formativas que no son retribuidas. Claro. Entonces, si las empresas no contratan, no cogemos, porque no es un contrato, a esos alumnos se quedarán sin poder terminar sus estudios. Claro, estamos hablando de prácticas dentro de los ciclos, por ejemplo. Dentro de los ciclos formativos, dentro de un grado universitario. Tenemos que ver el convenio de la Universidad de La Laguna que tenga suscrito en ese momento. Vale, bueno, pues tendría que hacer alguna consulta particular para verlo. De acuerdo. Habría que consultarlo con la Universidad de La Laguna para ver cómo lo van a articular, porque realmente, aunque ahora los tengamos como estudiantes universitarios que están haciendo sus prácticas del grado o lo que sea, realmente antes tenían un contrato para la formación universitaria, un contrato que ahora va a desaparecer. La universidad será la que tendrá que determinar a través de qué modalidad contractual los encaja ahora. Ok, venga, muchas gracias, consultaremos. Perfecto, ¿alguna cuestión más que quieran comentar? Tienen la oportunidad ahora de primerísima mano para recibir la información. Yo creo que nada más. Roberto, si te parece, damos paso al cierre de la charla. Gracias, Raquel. Patricia, muchas gracias por tu detallada explicación y la presentación y la exposición y las respuestas a las preguntas. Y bueno, Carlos, si está por ahí todavía también, pues agradecerle la implicación de PricewaterhouseCoopers en la webinar de hoy y bueno, sugerirles que a cualquiera que se haya quedado con dudas o que le surjan dudas, contacte directamente con ellos para poder tener un informe como corresponde y estudiado su caso específicamente. Gracias a todos y seguimos en la batalla. Gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós.